que, a que la aprovechen. La última vez no la han aprovechado mucho. Hay un desfasaje con los prácticos que todavía hay algunos que no lo han presentado porque no corresponde todavía, porque no es la fecha, por lo tanto tampoco tienen las devoluciones de esos prácticos. Entonces la clase esta de consulta general va a tener la virtud de poder subsanar, digamos, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier cosa que le haya quedado, digamos, sin, digamos, claridad en los prácticos anteriores, ya sea de los que han presentado o de aquellos que no han presentado todavía. Así que yo les pido por favor que la aprovechen, de tal suerte que lleguen al parcial, digamos, de la mejor manera posible. Las fechas de los parciales no han sido confirmadas aún, no hay muchas opciones porque el día lunes es feriado, o sea que nos queda el día miércoles nada más para como fecha tentativa, y esa es la que se ha pedido. Bien sepa algo, yo se lo voy a comunicar a través de un mail general, y también se lo va a colocar ahí en la plataforma a la fecha. Pero está pedida, pero no confirmada. Y si eventualmente hiciese falta, se podría ver de alguna otra consulta extra. La última vez fueron 2 personas nada más este tipo de consulta, o sea que hay que ver que como primera medida aprovechemos bien la del miércoles. La del miércoles con asistencia obligatoria porque es un día de clase. Si se pone otra consulta ya será, digamos, voluntaria el que quiera ir. Pero más allá de que yo vea un nombre en la pantalla o en la lista que paso, lo importante ahí, más allá de la asistencia, es que ustedes la puedan aprovechar y realmente les sirva para evacuar las dudas, les sirva como para llegar en una mejor posición al examen, digamos, del segundo parcial. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, el parcial tentativamente sería el 25. Claro, el miércoles 25 a la hora de clase, a las 6 de la tarde. Perfecto. En principio, ¿no? O sea, a menos que haya alguna cosa, alguna contraorden, pero no hay mucho más para dónde ponerlo, porque si no fuese feriado el lunes, podríamos haber jugado entre lunes y miércoles, pero no nos dejan más opciones que el miércoles. Bueno, voy a tratar de ir lo más rápido posible con el tema de hoy, así le quede más tiempo para consultas del práctico y de cualquier otro práctico que les haya quedado pendiente. ¿Están pudiendo ver la presentación? Sí, Ricardo. Sí. Sí, gracias. Bien, el tema de hoy es secretos comerciales, los cuales están amparados por la ley 24.766. Bueno, aquí vamos a ver ya que hay 2 leyes distintas que van a amparar información. ¿Sí? Una tiene que ver con los datos personales y sobre todo los datos sensibles, que es la ley de habeas data que hemos visto en la clase pasada, y esta ley apunta a secretos comerciales, o sea, aquellos secretos que tengan algún valor comercial. Ya no se trata de datos sensibles, ni se trata de datos personales. Podrían llegar a ser personales, pero no necesariamente. La mayoría de las veces no lo son. Bien. ¿Qué son los secretos comerciales? Al mantener en secreto información valiosa, se impide que los competidores la conozcan, la utilicen y por lo tanto que obtengan ventajas competitivas en el mercado. O sea,
es aquella información que tiene una empresa o una persona que la ha conseguido, digamos, a través de su trabajo, de su investigación, de su experiencia o de la suma de todas ellas, y que hace que su empresa, digamos, sea valiosa, y que esa información no la quiere compartir, obviamente, con los competidores, porque esa información de momento ha tenido un costo muy alto para el que la ha producido, y no quiere que ese costo, digamos, se pierda y saquen ventaja de forma gratuita los competidores. Entonces, esa información siempre la empresa va a tener, va a tender a mantenerla en secreto. Bien, ¿qué será el principio general que vamos a ver ahora? Es ¿cómo se consideraría un secreto comercial? Es considerado cuando tiene un valor comercial, primera medida, y ha sido mantenida escrupulosamente en secreto. O sea que para que consideremos secreto comercial, tenemos dos palabras, secreto y comercial, tienen que estar cumplidas esas dos premisas. Primero, que tenga un valor comercial, y segundo, que hayamos hecho todo lo necesario para mantenerla en secreto. Bien, el titular tendrá el derecho, por supuesto, a desagravio en los tribunales por parte de quienes hayan hurtado, divulgado su secreto de manera ilegal. O sea que la ley va a caer con todo el peso para aquellos que no hayan respetado el secreto comercial. ¿Qué tipo de información puede calificarse como secreto comercial? Un chisme de oficina que el jefe tiene un amorío con una empleada, obviamente ese no es un secreto comercial, es un chisme. Podrá ser un secreto, digamos, social o de oficina, pero no tiene necesariamente un valor comercial. Podría quizá en algún momento llegarlo a tener en alguna circunstancia, pero escapa un poco al análisis que vamos a hacer acá. Pero en principio, al no tener un valor comercial, ya no estaríamos dentro de un secreto comercial, ¿sí? Entonces, el secreto tiene, digamos, confidencialidad. ¿Por qué? Porque en lo comercial proporciona ventajas competitivas y posibilita la obtención de dinero, la mejor posicionamiento de los productos, la mejor fidelización de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el valor que tiene comercialmente, digamos, el secreto. Vamos a ver ahora los factores que determinan si la información constituye realmente un secreto comercial. No toda información va a ser secreto comercial. Bien, las preguntas que nos tendríamos que hacer es, ¿esta información es conocida fuera de la empresa? Si es conocida fuera de la empresa, descartamos, ya no estamos en un secreto comercial. ¿Es ampliamente conocida por los empleados y por otro personal de la empresa? Si la respuesta es sí, descartamos el secreto comercial. Porque si es ampliamente conocida, ya no es secreto. Sí, pero dentro de la empresa, igual, ya no es un secreto. ¿Se han tomado medidas para mantenerla en secreto? Si la respuesta es sí, estamos quizás en presencia de un secreto comercial. Si la respuesta es no, directamente descartamos, ya no hay posibilidad de que esa información sea un secreto comercial. ¿Cuál es el valor que tiene la información para la empresa? De ahí se vuelve a bifurcar. Si no tiene valor, no es secreto comercial. Si tiene valor, podría llegar a serlo. ¿Cuál es el valor potencial de la información para los competidores? Si el valor ese es importante, estamos en presencia de un secreto comercial. Si no tiene valor para los competidores, tampoco es un secreto comercial. ¿Cuánto dinero y esfuerzo se ha empleado en obtenerla? Si hay mucho trabajo y mucha investigación y mucho tiempo para obtener esa información,
generalmente estamos en presencia de una información que tiene el perfil de ser un secreto comercial. Si no ha llevado ni tiempo ni esfuerzo en obtenerla, no estamos en presencia de un secreto comercial. ¿Qué grado de dificultad supone para los competidores recopilar o duplicar esta información? Cuanto más alto sea el grado de dificultad que suponga para los competidores llegar a las mismas conclusiones o a la misma información que poseen, más alto será la posibilidad de que sea un secreto comercial. ¿Qué puede ser información considerada un secreto comercial? Información financiera, información técnica y científica. Evidentemente, esta información quizá es el núcleo importante en todas las empresas de tecnología. Cómo se hacen los productos, cómo, qué capacidades tienen, cómo se ha logrado, digamos, llegar a determinadas características de los productos, etcétera, etcétera. Información comercial, eso también es muy importante. Clientes, proveedores, hay mucho tipo de información que es muy valiosa, digamos, por el impacto comercial que tiene, digamos, en la cartera de clientes o en la comercialización de los productos, etcétera. Y después está la información negativa, que podríamos decir que daría la impresión que no tiene valor. ¿Qué sería una información negativa? ¿Ustedes conocen la anécdota de Thomas Edison? ¿Cuántos filamentos tuvo que hacer para llegar al filamento adecuado para la bombilla eléctrica o para el foco, como llamamos nosotros? ¿Alguien sabe? No, profe. Bien, Thomas Edison hizo 999 filamentos fallidos y en el número 1000 acertó, digamos, con el filamento que le permitió a la bombilla eléctrica, digamos, cumplir la función que cumplía de iluminar. Y alguien le preguntó, ¿usted ha fracasado muchas veces? Y él dijo, no, he llegado al éxito por un proceso que ha llevado 1000 pasos. Es la perspectiva, digamos, positiva de Edison. Bien, podríamos decir que los 999 filamentos fallidos y su forma de hacerlo, los elementos que ha usado, no tendrían valor porque han sido un fracaso. Pero en realidad esa información negativa también es valiosa, porque hay 999 pasos que han desembocado en un fracaso. Y si yo tuviera que empezar desde cero una investigación, para mí sería valiosísimo saber los 999 casos en los cuales no tendría que poner mi esfuerzo ni mi dinero, emplear en eso mi tiempo, porque sé que desembocan en un fracaso. Entonces, hay 999 experimentos, 999 esfuerzos que yo debería poder ahorrarme si contara con esa información negativa. Entonces, la información de cómo no podemos hacer algo también es valiosa y también ha sido un esfuerzo y un capital que ha invertido la empresa. Por supuesto, no ha desembocado en nada positivo, pero sí ha permitido que se llegue a través de esos pasos al resultado positivo. Entonces, esa información que no conduce a nada también es valiosa y también es un secreto comercial. ¿Se entiende este concepto? Por ahí les cuesta un poco a veces entenderlo a la información negativa. ¿Se entiende el concepto? Se entiende. Bien. Bien, ejemplo de información técnica y científica. Composición técnica del producto, la pintura, si es una medicina, una bebida,
qué es lo que tiene, datos técnicos del rendimiento del producto, qué es capaz de hacer, qué no es capaz de hacer, cómo se comporta, información sobre el diseño del producto, información sobre la fabricación, métodos y procesos de fabricación. Puede ser que los dos hagamos lo mismo, pero mi método sea altamente más eficiente y más barato. Entonces, al hacer lo mismo, con un método que estoy ahorrando el 80% del costo de la otra persona, hace que mis productos sean altamente más competitivos que el de la competencia, y simplemente porque tengo un método de fabricación diferente al de la competencia. Costo de producción, proceso de refinería, etcétera. Maquinaria especializada, capaz que yo tengo una maquinaria que hace que sea más eficiente, digamos, o de mejor calidad el producto que yo tengo, con mayor pureza, con mayor textura, con mayor lo que sea. Entonces, todo ese tipo de elementos hacen a información técnica que es vital y que es considerada, sin lugar a dudas, un secreto comercial. Conocimiento especializado en la materia de una operación particular, o sea, el que generalmente le llaman know-how o el cómo hacer algo, esa experiencia acumulada quizás de tantas pruebas y error hace que sea una información considerada un secreto comercial. Si vamos al área de tecnología informática, los soportes físicos, los programas informáticos, especialmente, obviamente, el código fuente, ya sea protección por patente, por derechos de autor, algoritmos, fórmulas, gráficos de datos, procedimientos específicos que se aplican en los programas o en los sitios web, documentos de programación, acuerdos de elaboración de programas informáticos, las solicitudes de patentes pendientes, eso también es muy importante. De información comercial que puede ser un secreto comercial. Lista de clientes, perfiles de consumidores, preferencias de compra. Esto de los perfiles va muy de la mano de lo que habíamos visto de la colección de datos en la clase pasada, cómo se trabajan con esas bases de datos, cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a generar cada vez perfiles más exactos y más precisos para lograr aumentar las ventas y demás. Entonces, todo lo que se invierte en ese tipo de tareas también es un secreto comercial. Estrategias comerciales, planes de actividades, métodos empresariales, planes de comercialización, material promocional inédito, porque si ya lo hemos largado al mercado ya no es un secreto, pero aquello que tengamos por lanzar que pueda hacer una diferencia en cuanto a volcar a los clientes hacia nuestros productos, hacia nuestros servicios, tiene, digamos, el valor de secreto comercial, el nuevo nombre de los productos, métodos de venta, oportunidades comerciales, etc. Aquí va un ejemplo, una anécdota de una especie de, podríamos llamar, sabotaje comercial. No necesariamente, digamos, estaba reñido con la ley, digamos, en cuanto al sabotaje, puede ser sí como habían obtenido la información. Resulta que estaban por lanzar a la venta una golosina que iba a ser, o se estimaba, iba a tener un impacto muy importante, iba a revolucionar el mercado, porque se consideraba que era exquisita, con un precio muy, muy accesible y demás. Y se filtró, digamos, el nombre del nuevo producto. O sea, un empleado deshonesto, un hacker, no se sabe bien cómo se filtró el nombre del producto. La cuestión que una empresa competidora a través de un tercero logró, digamos, registrar una marca de un producto
en otra categoría con el mismo nombre y lanzó una agresiva campaña de publicidad para un producto que destapaba las cloacas con el mismo nombre de la golosina. Entonces, al momento de ya tener a veces campañas publicitarias armadas, todo el trabajo, digamos, de presentación y con el nombre del producto y todo lo demás, encontrarse con que ya hay una campaña agresiva publicitaria con el mismo nombre para un producto que destapa la cloaca, no hace que se vea muy bien mi golosina exquisita que yo quiero sacar al mercado. Entonces, fíjense cómo puede tener un impacto negativo que se filtre un secreto comercial como simplemente el nombre de que yo le quiero poner al producto. Alguien podrá decir, bueno, le puede poner otro nombre, sí, pero todo lo que ya he invertido en publicidad, que capaz que ya tengo folletos hechos, capaz que tengo las etiquetas hechas, diagramadas por el diseñador gráfico, hemos invertido meses de trabajo en eso, tengo que empezar todo de nuevo. ¿Se entiende cuál es la importancia a veces, incluso hasta del nombre o de la fecha de lanzamiento de un producto puede ser un secreto comercial? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, gracias. Ejemplos de información financiera que puede ser considerada secreto comercial. Proyecciones financieras, informaciones sobre costos y precios, datos de venta, lista de precios, estructura interna de costos, planes de salario. Hay muchas cosas que posicionan a una empresa mucho mejor que a otra, simplemente a veces por su estructura interna, que conociendo su estructura interna y pudiéndola replicar, podemos mejorar nuestra performance o nuestra eficiencia como empresa y acercarnos, digamos, a el resultado deseado, simplemente porque estamos aprovechándonos de quizá un trabajo de muchos años de depurar de prueba y error métodos o estructuras, digamos, de funcionamiento, etcétera. Planes de capacitación de los empleados, fidelización de los empleados, etcétera. Bien, información negativa, lo que habíamos hablado, detalles de esfuerzos fracasados para solucionar problemas de fabricación de ciertos productos, intentos sin resultado en investigación, todo eso que hemos invertido tiempo y esfuerzo y no nos ha conducido a ninguna parte, pero igual ha llevado tiempo y esfuerzo, y que si alguien sabe cuál es el camino que no debe tomar, ya tiene una ventaja competitiva, ¿no? Bien, la pregunta, ¿cuándo se convierte la información en secreto comercial y cuándo se goza de protección jurídica? 3 requisitos jurídicos esenciales. La información debe ser secreta. Ya lo habíamos visto eso. ¿Qué significa que debe ser secreta? Que no debe ser conocida por todos, obviamente. La información debe tener un valor comercial. O sea, esa información necesariamente, si no tiene valor comercial, no la podría considerar un secreto comercial. Para mí o para los competidores o para ambos debe tener un valor. Y el titular de esa información debe haber tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. O sea, yo no puedo invocar jurídicamente que mi información que ha sido sustraída es secreta cuando todo el mundo la conoce o cuando yo he dejado la carpeta con todos los datos técnicos arriba de una mesa en el lugar donde todo el mundo toma café, digamos, en la oficina. Entonces, si no he tomado medidas razonables para mantener esa custodia de ese elemento de valor que es la información secreta, mal puedo invocar después su titularidad o su investidura de secreto comercial. Debo haber tenido y poder demostrar que esa información ha tenido medidas razonables para mantenerse en secreto y que por alguna razón o por algún elemento extraño se puede haber roto esa cadena, pero al menos tengo que poder demostrar que
Yo la he tratado y la he mantenido en secreto durante el tiempo anterior, digamos, a que se fugara esa información. La Profesor, pregunta, sí, sí, Graciana. quiero comentar algo capaz que sirve, justo viene como anillo al dedo, diría. Yo en uno de los primeros trabajos tenía una compañera de equipo que era una project manager. Generalmente sucedió que a cada empleado o consultor lo ubican para cierto tipo de clientes. Ella estaba para el área de petrolera y todo para el área metalúrgica y demás. Ella, todos sus clientes, que eran clientes de Microsoft en ese momento, eran del área, eran competidores entre sí. Y en una de esas tantas veces ella compartió la especificación de requisito por mail, que es lo que vimos en contratos informáticos y demás, era una Ajá. versión previa, se la manda a Techin primero y después se la manda a Action. Se las mandó cruzadas. Le mando a Action la de Techin y a de Techin la de Action. Uy, fue un problema grave porque desde el proveedor, que era, digamos, de nosotros, nuestra área, divulgamos información. No se hizo a voluntad, digamos, tampoco, pero bueno, sucedió y fue muy complicado de manejar. Se trató de, pero ya está, digamos, ya era un leak. No sé si legalmente cómo se tenía que haber manejado, desconozco qué pasó a futuro a nivel legal, pero le comentaba que hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de Desde luego que yo estoy seguro que tanto Techin como la otra empresa deben haberle hecho firmar a la empresa un acuerdo de confidencialidad en cuanto a la información que manejan, y esto estaría o sea, no estamos hablando de mala fe o de un acto doloso que lo hayan hecho profeso, pero los errores también hay que pagarlos, ¿sí? Entonces, por error también se puede infringir la ley de información secreta, digamos, con valor comercial, y bueno, y somos susceptibles de una demanda de daño y perjuicio. Acá, bueno, se puede probar la falta de mala intención o de una segunda intención con el hecho que a cada una de las empresas le han mandado el de la otra, o sea que ambos han tenido oportunidad de ver el secreto de la otra, o sea que de alguna forma eso quedaría de manifiesto que hubo un error involuntario y no una mala fe. Pero de todas formas, las empresas podrían llegar a accionar contra la empresa. Después la empresa, por supuesto, bajaría línea con los empleados, pero en principio, recordemos esto, uno es responsable como empresa de todo lo que hagan los empleados de esta empresa, incluso de las cosas que están en la empresa. O sea, el perro del sereno de la empresa muerde a alguien fuera del domicilio de la empresa, y la empresa va a tener que responder por los daños que ha producido el perro. Y el perro, digamos, no es una persona consciente ni sabe lo que hace, no es una persona. Entonces, igual, si se cae no sé, un tornillo desde el quinto piso y le pega en la cabeza a alguien que va pasando, también vamos a ser responsables. Entonces, no crean que por el solo hecho de que ha sido un error involuntario, nos vamos a librar necesariamente de algún planteo judicial. No somos responsables incluso de aquellos errores involuntarios que cometemos. Todo tiene consecuencias. Entonces, por ahí capaz que lo arreglaron de alguna forma y no vieron la necesidad, dependiendo del daño que han producido, porque por ahí el daño no es tan grande como para meritar hacer un juicio por daño y perjuicio, que ya de por sí lleva un costo alto. Por ahí lo que vamos a pretender como una recompensa no es lo suficientemente atractivo para todo el costo de esa maquinaria jurídica que hay que desplegar, pero que podrían llegar a hacerlo, se puede. O sea que en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. Uno como profesional de la informática está, digamos, siendo corresponsable con la empresa de los errores que cometa, voluntarios o no. No sé si Sí, pero incluso creo, me parece,
porque no era de o sea, era mi compañera, pero era de otro equipo. Igual ella tenía mucha experiencia, ¿me entiendes? Yo calculo que habrá sabido manejar la situación también. Depende de la cintura de cada uno, pero fue una situación, un aprieto complicado. Yo creo, por lo que estoy pensando ahora, me parece que han llegado, como dice usted, a algún acuerdo, y tampoco, sí era información crítica, pero no tampoco tan crítica, ¿me entiendes? Yo creo que eso pasa ahí, porque por más cintura política que vos tengas, seas el mejor negociador del mundo, si la empresa ha perdido mucho dinero, Sí. esa empresa sabe que tiene que responder después contra los accionistas y de alguna manera va a tratar de deslindar responsabilidades y lo más probable es que venga un planteo judicial, porque no van a poder justificar cómo han perdido tanto dinero. Cuando no se ha perdido dinero, yo creo que ahí sí puede obrar lo que vos decís, quizás la capacidad de negociar, la capacidad de poder pautar alguna solución viable, pero si hay pérdidas sustanciales de dinero, yo creo que ahí se acaban todas las capacidades de negociación, porque al responder ante los accionistas por una pérdida grande, yo la tengo que justificar. Y no puedo decir, no, que el empleado se ha equivocado, eso a los accionistas no les va a importar. Ellos van a querer buscar un resarcimiento económico. Y yo tengo que demostrar por lo menos que lo he buscado. Entonces el planteo judicial seguramente va a llegar. Sí, tienes razón. Ahora que sí tienes razón, es verdad. No hubo, seguramente no hubo. No fue tan grave, quizás no Incluso llegó como dicen. Incluso creo que desde el proveedor de nosotros, que no era mi equipo, yo creo que quedamos expuestos porque eran proyectos medio muy parecidos, ¿me entiende? Como hasta es como, hay veces que un proveedor vende a un equipo, a un cliente algo muy similar a otro, pero ellos no saben entre sí que están recibiendo productos muy similares, pero como son del misma área, ya la problemática es la misma y más o menos se le vende lo mismo. Hasta yo creo que habría haber quedado expuesto eso, ¿me entiendes? Hasta peor para el... Pero bueno, son cuestiones que ese comentario es más profundo. Sí, no, incluso pueden tener muchos rebotes y quizás haya planteos de distintos, cuando vos vulnerás un derecho comercial puede estar afectando a terceros también y podría haber planteos de otras personas también involucradas en el desarrollo, porque capaz que ese desarrollo no es únicamente de una empresa, capaz que es un desarrollo conjunto de dos o más empresas y plantearían el reclamo de dos o más empresas. O sea que es complejo y hay que tener mucha atención. No solo debemos tener en cuenta la parte técnica, como programadores, como ingenieros, como licenciados, como lo que ustedes quieran, profesionales de la informática, sino también la parte legal. La parte legal tiene un impacto muy grande en lo económico, tanto en las empresas como en el patrimonio personal de cada uno, así que hay que tener cuidado. Y vayamos uniendo lo que hemos visto, porque si nosotros tenemos una empresa, depende cómo la hayamos configurado, si es una SA, si es todos los modelos que ustedes han visto, hay algunos en los que respondemos por todo nuestro patrimonio, hay otros que sí tenemos la ventaja que está circunscripto a un cierto monto, pero dependiendo del tipo de empresa que tengamos, un error de estos puede arrastrar todo nuestro patrimonio. Así que hay que tener cuidado con ese aspecto. Bien, la pregunta era, ¿se exige que solo sea conocido por una persona? No, hay veces que necesitamos que un grupo de personas conozcan una determinada información porque están trabajando, cada día se trabaja más multidisciplinariamente e interdisciplinariamente en los proyectos, difícilmente haya proyectos de una única persona, por muy capaz que sea, generalmente siempre son equipos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando los empleados deben conocer? ¿Qué pasa cuando los terceros, porque estamos trabajando con otra empresa que colaboramos, deben conocer? Entonces va a haber que generar convenios en los cuales nosotros podamos garantizar que esa información va a ser mantenida por todas aquellas personas que deban conocerla bajo el secreto comercial, ¿sí? Bajo un acuerdo de confidencialidad. Bien, entonces que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible la información para personas que están familiarizadas con ese tipo de
tecnología o información. O sea, que la información sea secreta significa que no solo que no la conozcan, sino que no sea fácilmente deducible por un razonamiento simple de una persona que esté en el tema, en el mismo tema del cual es la información. O sea, si yo estoy en un tema informático, la información, para que sea, no solo debe ser, no ser conocida, sino que también no debe ser fácil de inferir por algún mecanismo rápido para una persona idónea en el tema. ¿Sí? Si una persona que está en el mismo tema puede llegar a la misma conclusión de una manera simple, esa información no la podríamos considerar un secreto comercial. ¿Qué se entiende por información generalmente conocida? Conocimiento que se dan por supuesto, información que figura en biblioteca, en base de datos, en trabajos finales, listas de precios que las encontramos en sitios web, gráficos y códigos de objetos de aplicaciones informáticas que se venden al público, etc. Entonces, no podemos a esa información que es fácilmente de deducir o de llegar a ella, considerarla una información secreta, por más que en su momento no haya sido conocida, pero sí pudo haber sido conocida de una manera simple. Bien, el valor comercial de una información, para que la consideremos secreto comercial, debe derivarse específicamente del hecho de que la información no es conocida. Porque si el valor de la información no radica en el hecho que los demás la conozcan, no la podríamos catalogar como secreto comercial. ¿Cómo demostramos esto? Los beneficios derivados del uso, costo de creación, oferta de licencias, real o potencial, digamos, que pueda llegar a tener el producto, etcétera, etcétera. Medidas razonables. En la mayoría de los regímenes de protección del secreto comercial se tiene derecho a la protección únicamente cuando se han adoptado las precauciones razonables para mantener la información en secreto. Si yo no he mantenido la información en secreto, o yo no puedo mantener, yo no puedo demostrar que he mantenido la información en secreto, mal podría tener el beneficio de la protección de la ley. Razonable. ¿Sí? Y vamos a ver caso por caso. Procedimiento de seguridad razonable, acuerdo de confidencialidad, de manera que la información únicamente deba ser obtenida y conocida por las personas que deben o estén involucradas en el proceso de, ya sea de producción, de diseño, de lo que fuese, y que no puedan ser obtenidas por otros medios de manera indebida. Importancia de tener un programa adecuado para la gestión de los secretos comerciales. Ustedes fíjense que acá hay un sellito. ¿Lo ven al sellito? ¿Qué dice el sello este? Confidencial. Bien. Ese sello es imprescindible que esté puesto en toda información que tenga ese carácter. De tal manera que si por error quedó a merced de alguien, involuntariamente no acceda a ella porque no supo que era una información confidencial. Entonces la información de movida tiene que estar en un lugar reservada, tiene que estar etiquetada de manera adecuada, tiene que tener un tratamiento adecuado de la información. ¿Por qué? Porque si no, después no podemos tener el beneficio de la protección de la ley, si no podemos demostrar que era secreta y la hemos tratado como secreta. Porque si no, es difícil de entender que una información secreta no la tratemos como tal, una información valiosa la dejemos a mano de cualquiera. Bien, ¿quién es el titular de los secretos comerciales? La nueva tecnología, los programas informáticos que tengan su origen en los empleados, eso tiene el mismo principio que habíamos visto. Generalmente, si yo estoy contratado para desarrollar un elemento, digamos, bajo la relación de dependencia,
el titular de los derechos va a ser la persona que me contrató o la empresa que me contrató. ¿Sí? Entonces, tiene siempre el mismo principio de que usábamos para el titular de los derechos de autor, y generalmente cuando alguien desarrolla algo en relación de dependencia le pertenece a la persona que ha pagado por nuestros servicios, ¿no? ¿Qué se aconseja? Que para evitar controversia haya acuerdos por escrito de cesión, en los cuales yo como empleado hago una cesión anticipada de todos los secretos comerciales originados durante el empleo o el periodo en el cual estoy contratado. ¿Sí? Entonces, fíjense en que son acuerdos que van a reforzar. Más allá que la ley diga eso, hay un acuerdo entre partes que refuerza eso que ya dice la ley. La ley dice que nosotros no debemos divulgar los secretos comerciales. Hemos visto lo que dice la ley. Sin embargo, siempre vamos a ver paralelamente los acuerdos de confidencialidad reforzando ese concepto. Por un lado la ley y por otro lado el acuerdo entre partes. ¿Cuándo podemos recurrir a los tribunales? Cuando hemos tenido un caso de apropiación indebida, cuando ha sido adquirida, divulgada o utilizada indebidamente. ¿Qué se entiende por habitualmente por indebida? Cuando hay en algunos empleados una obligación de confianza que está implícito e impuesto por la ley, y, por ejemplo, los empleados, los directores, los abogados, etcétera, en el caso de ustedes, los programadores, que quizás tienen acceso a esa información por el ejercicio propio de la profesión, y están obligados, por un lado por ley, generalmente seguramente van a estar obligados por otro lado por algún acuerdo de confidencialidad. No obstante eso, podrían haberla divulgado, ¿no? Entonces, la obligación de confianza está por la ley, como les decía, es un pie del refuerzo, y el otro es los acuerdos de confidencialidad, que a pesar de que el empleado esté obligado por la ley, reforzamos con un acuerdo entre partes, ¿no? Bueno, eso no obstante puede dar lugar a que, a pesar de todo eso, tengamos espionaje industrial, que puede llegar a través de la red, podría llegar a través de otros medios, puede haber hurto, soborno, pirateo, etcétera, etcétera, y por más que hayamos tomado estas dos medidas anteriores, igual se puede llegar a perder información de secreto comercial, ¿no? Bien. El secreto comercial me otorga exclusividad, o sea, yo he descubierto una determinada cosa, o he llegado a una determinada conclusión, o tengo un determinado método de producción. ¿Eso implica que nadie más lo pueda llegar a tener? No. No hay exclusividad. Si otra persona llega a la misma conclusión, al mismo método, por recursos y medios válidos, que no impliquen haber pirateado información, haber hecho espionaje o haber hecho otra cosa, tiene total libertad de haber llegado a la misma conclusión. No es que yo soy dueño de la conclusión porque estoy protegido por secreto comercial. Para nada. Ahora, por supuesto, la otra persona tendrá que probar si hay alguna controversia que no ha usado información indebida para llegar a la misma conclusión. Si yo tengo prueba que sí lo ha hecho, obviamente no lo va a amparar la ley. Pero si él puede demostrar que ha llegado por métodos idóneos, ilícitos, a la misma conclusión, podrá usar el mismo método, la misma elemento que tengo yo, por más que lo tenga protegido por secreto comercial. Bien, ahora, si esta información hubiera estado protegida por patente, bueno, ahí ya hay otra cosa, no es solo secreto comercial, sino es la protección que le dé la patente. ¿Sí? O que le dé, por ahí, si se trata de otro rubro, podría ser también que esté protegido por derechos de autor. Entonces, fíjense en que son
dos leyes que no necesariamente son antagónicas, sino que pueden confluir. O sea que puedo tener, digamos, una información protegida por patente, podría tener una información protegida por derecho de autor, ¿sí? Y podría tener una información protegida por secreto comercial. Fíjense en un detalle interesante que la patente en algún punto ventila muchas de las especificaciones e informaciones de los productos. Si bien está patentado, está registrado, las variaciones que puede haber del producto que no puedan ser consideradas como una infracción a la ley de patente, podrían llegar a que la competencia pueda tener un producto muy competitivo, aún sin estar vulnerando la ley de patentes. Entonces, hay cosas que ni siquiera se han arriesgado a patentarlas, a registrarlas. Por ejemplo, el ejemplo más emblemático es la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola está protegida por derecho, por secreto comercial. Obviamente que la potencialidad de todo esto no está en la acción jurídica que pueda llegar a tener la empresa si se vulnera la información, sino en que no se llegue a conocer nunca. Entonces, todos esos protocolos para mantener la información segura es lo que han hecho que la fórmula de Coca-Cola sea, digamos, secreta por tantos años en las cuales viene produciendo. ¿Mm? Entonces, hay gente que confía más en su propia seguridad que en lo que hipotéticamente podría llegar a resarcirlo jurídicamente la ley si alguien lo vulnera, porque por ahí el daño ya está hecho y es muy difícil de deshacer. Entonces, prefieren tenerla como secreto comercial, custodiada de una manera especial. Dicen que el que sabe la fórmula es solo una persona y que hay dos personas en el mundo y que no sé qué. Bueno, hay mucho mito urbano con respecto a eso. La cuestión es que se ha podido mantener muchos años en secreto y sin necesidad de tener ningún tipo de patente o de registro que le dé algún amparo con la ley, ¿no? Bien. La pregunta, ¿qué es lícito? La retroingeniería, que es la práctica corriente entre empresas informáticas de estudiar los productos de los competidores, o sea, desandar el camino que ha llevado, digamos, a un código objeto y tratar de descompilarlo para ver cómo es su estructura y a partir de ahí aprender, digamos, quizás por qué ese producto es más eficiente que lo que yo tengo y a poder aplicar eso mismo en mis productos, ver los estándares de las interfaces que hacen que sean mucho más interoperables que las mías, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, la pregunta que surge es si es lícito aplicar la retroingeniería, digamos, a un producto. Entonces, en algunos países han optado por generar prohibiciones expresas de retroingeniería en los acuerdos de licencia de todos los programas que están licenciando, establecer medidas tecnológicas de protección, pero la verdad es que en la mayoría de las legislaciones es muy cuestionable la metodología de la retroingeniería porque se está violando, digamos, el derecho intelectual, digamos, de quien lo ha generado, ¿no? De una manera indirecta, pero se llega al mismo resultado. Eso que ha tratado de proteger con la codificación, con la compilación, lo estamos descubriendo de otra manera, pero
el hecho que lo lleguemos a descubrir no significa que tengamos derecho a usarlo. Podríamos haber llegado casualmente al código fuente por alguna razón. Ustedes han visto que habíamos estudiado que en algunos programas hacíamos un depósito del código fuente que era entregado al cliente si el programador no podía darle mantenimiento. Pero eso no implica que el cliente pueda hacer con el código fuente lo que quiera, no es de él. Solo tiene el código fuente para un fin, darle mantenimiento a esa licencia que tiene y nada más. Entonces, el hecho que yo llegue a conocerlo no significa que lo pueda usar. Pero el tema es que de conocerlo, capaz que no lo uso como está, pero ya esa ventaja de saber cómo lo han hecho, cómo está diagramado, puedo producir algo que no esté violando el derecho de autor, pero que esté aprovechando esa ventaja de la gran idea que ha tenido quien lo ha generado. ¿Cuál es la manera más común de que se pierdan datos de secreto comercial en las empresas? Generalmente, la cantidad creciente de subcontratos, o sea, ya no trabajamos solamente con nuestros empleados, sino que subcontratamos quizá a otra empresa para que haga una tercerización de algún servicio, de algún producto. La mayor movilidad de los empleados, que implica muchas veces una menor lealtad del empleado. En otras épocas el empleado entraba a la empresa y se jubilaba en la misma empresa. Eso era casi, digamos, de manual, que lo ideal era empezar en esa empresa y terminar en esa empresa. Hoy en día hay una alta movilidad y sobre todo en la parte, digamos, del rubro informática, muy, muy grande de los empleados que van pasando de una empresa a la otra, y eso hace que haya un menor sentido de pertenencia y de lealtad por ese cambio frecuente, digamos, de empleo. Esto unido a que hay un verdadero crimen organizado que mueve millones de dólares en espionaje industrial, realmente uno de los rubros de la delincuencia mejor pagados. Esto se ve, digamos, favorecido por el advenimiento de dispositivos de almacenamiento cada vez más pequeños y más potentes. Hoy en día una mini SD puede realmente tener una capacidad como para guardar cualquier proyecto completo con toda la información necesaria y se puede ocultar hasta abajo de una uña. Entonces hace que sea mucho más difícil de controlar. Eso ha llevado a que muchas empresas a informaciones críticas no la tengan digitalizada, sea todo en papel. Entonces muchas empresas han puesto como protocolo, digamos, para resguardar el secreto comercial, toda la información que esté en papel. Entonces son grandes volúmenes de papel anillados o encuadernados de alguna manera, que si yo quisiera sacar todo ese proyecto necesitaría, no sé, un carrito o una camioneta para llevar toda esa información. Pero si tuviera en formato digital, la podría llevar en una micro SD que la puedo guardar en cualquier parte sin que se note. Entonces, una manera de contrarrestar, digamos, esa potencialidad que dan los dispositivos de almacenamiento es tener la información en papel. La otra potencialidad es que cada vez hay más dispositivos de teléfonos móviles con cámaras de fotos, con escáner. Bueno, la cámara de fotos puede hacer de escáner, puede hacer de... Y podemos digitalizar documentos en papel también de una manera muy rápida y con muy poco espacio. Solo necesitamos un teléfono y le saco una foto a cada una de las hojas en papel y tengo toda la información. Entonces también esos elementos que hacen que en muchos lugares no se permitan, digamos, usar teléfonos por la sencilla razón de que permiten la digitalización de información de una manera también muy eficiente y veloz.
el tema de la tecnología inalámbrica, que yo podría estar enviando la información a través de algún dispositivo móvil sin necesidad de tener ni memoria, ni DVD, ni pendrive, ni papel, ni nada, simplemente la puedo estar enviando inalámbricamente hacia el lugar donde está el receptor de la información. Bien, aquí hay unos ejemplos de todo lo que podríamos llegar a ser un motivo por el cual nosotros perdamos información con secreto comercial. Y a todas ellas, las empresas tendrán que tener un plan de contingencia para minimizar, nunca la vamos a evitar un 100%, pero la idea es de minimizar, digamos, ese tipo de contingencia. Y en lo que les cabe a ustedes, también me gusta que tengan la mirada de mirar esto no solo como que la empresa puede llegar a perder, sino si ustedes están a cargo, ¿sí? Tendrán que tomar las medidas para que en su, digamos, ejercicio profesional, mientras ustedes estén a cargo de esa información, no se pierda. Entonces tendrán que tomar las medidas, algunas serán tecnológicas, otras serán metodológicas, ¿sí? Para que la información que le ha sido dejada a su custodia, por lo menos mientras ustedes trabajen con ella, se mantenga como tal. Y si se pierde, que puedan ustedes descargar cualquier responsabilidad porque han hecho todo lo necesario para mantenerla secreta como estaba. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. Sí, profe. La idea es que ustedes no van a hacer lo que van a impedir que no roben. Lo importante es que ustedes hagan todo para que no se pueda robar. Si aún así lo roban, bueno, habrá que ver, ha sido quizá más eficiente el ladrón que los métodos que hay para evitarlo. Pero ustedes han tomado los mejores métodos, eso es lo importante. Lo mismo que les decía con el habeas data, exactamente lo mismo para la información de secreto comercial. Y generalmente en una empresa ustedes pueden llegar a tener los dos tipos de información cuando ustedes están realizando algún tipo de labor. Y para las dos informaciones tendrán que tener la misma diligencia, el mismo cuidado. Bien, ¿cómo lo tenemos que proteger? Mantener los archivos en orden. Bueno, hemos visto esto. Tener una política escrita que tenga claridad de cómo identificar lo que habíamos visto con el sellito, para que no haya, obviamente que si hay alguien que quiere accesar a esa información, si ve el sellito, se va a sentir feliz y con más razón lo va a mirar. Pero estamos hablando de que el sellito va a impedir que alguien involuntariamente tenga contacto con una información confidencial cuando no está autorizado para tenerla. Entonces, el tema de poder identificar esa información es simplemente para evitar la visión o el contacto involuntario con esa información y para que alguien pueda dar una alerta de que hay una información que debe estar protegida y que en ese momento ha perdido la cadena de custodia, ¿no? ¿Cómo debemos divulgar la información en la empresa o en el exterior? Ahí tiene que haber un protocolo, un poco de lo que hablaba Graciana también. Si al momento yo tengo que pasarle a un tercero que está haciendo un trabajo, información que tenga un valor comercial, tiene que haber un protocolo de cómo yo la voy a enviar, cómo la voy a manipular en ese transcurso entre que sale de mi empresa y llega a las manos de quien la debe tener, para que en ese trayecto no se pierda el secreto, no se pierda la cadena de custodia. Todo eso tiene que estar con algún protocolo en el cual yo pueda tener certeza que la información llegue indemne sin que nadie la vea y solo la vea aquel que deba verla, ¿no? Que podamos demostrar a través de esta política de protección un compromiso con mantener esa información como secreta
que es muy importante para un caso de litigio, yo tenga que poder demostrar que la información era secreta y que le he tratado como tal y que he invertido en tiempo, en esfuerzo, en protocolos, en medidas técnicas, en medidas metodológicas para mantener la misma como secreta, ¿no? Implica también la formación del personal, ¿sí? Hay que formarlo al personal en estas cuestiones de mantener la información secreta, con una comunicación clara, con repetición de las medidas, repetición de los protocolos, que todos tengan una copia de la política de intranet, de las auditorías periódicas que se tengan que hacer de cada uno, digamos, de los empleados, de los sectores donde trabajen, hacerle conocer, digamos, las consecuencias jurídicas y económicas que puede traer, digamos, la divulgación de los secretos comerciales, no solo la pérdida del trabajo, sino también las demandas judiciales y la demanda en dinero, ¿no? Todo esto implicaría que nosotros podamos velar adecuadamente por el cumplimiento y nos permite después llevar a juicio eficazmente a los infractores. Restringir el acceso a la información. Solo tienen que ver esa información lo que tengan una necesidad imperiosa de conocerla. Nadie más. Entonces, si estoy por red, tendré que tener un muy buen protocolo, digamos, de permisos para que solo puedan accesar aquellas personas que realmente necesiten hacerlo. Si estamos hablando de una información en un lugar físico, tener que tomar las medidas para que solo entren a ese lugar o a ese local las personas que estén autorizadas, alguna medida biométrica, huellas dactilares, tarjetas, radiofrecuencia, no sé, o una suma de varias cosas para garantizar que solo tengan acceso a la información aquellas personas que necesiten hacerlo, nadie más. Bien, esto de lo que habíamos hablado antes, marcar los documentos, tanto en papel como electrónicamente, ¿sí? Para que los empleados involuntariamente no puedan llegar a tener contacto con ellos, ¿no? Voluntariamente, obviamente, sí van a poder tenerlo, pero al menos filtramos a aquellos que por error lleguen a manos de alguien, vea el sello de confidencial y diga, no, esto no es para mí, y avise. Mira, me ha llegado esto, no lo he leído porque he visto el letrero de confidencial, y a partir de ahí se pueda rectificar lo que estuvo mal, ¿no? Si hay mala fe, obviamente eso no va a servir de mucho el sellito, pero sí va a servir cuando no haya mala fe y sea motivo de un error. Bueno, esto es lo que hablábamos recién: depósito bajo llave, autorización, control de acceso, vigilancia por cámaras, digamos, etcétera, guardias. Todo esto, este bagaje de cosas, es lo que va a permitir que después podamos demostrar que hemos tomado todas las medidas necesarias para mantenerla como una información secreta. Algunas van bajo la responsabilidad estricta quizás del encargado de la parte informática, otras tendrán que compartirse quizás con otro tipo de sectores, cuando sean lugares físicos y demás, pero ustedes tendrán que ver en cuáles son responsables directos, en cuáles son corresponsables, y en ambos casos tomar las medidas adecuadas y pertinentes. Bueno, esto es lo mismo. Limitar el acceso, digamos, público a los locales que no deban necesariamente tener que estar. Bien, cuando hacemos transacciones con otras empresas, con clientes, también tenemos que, esto va muy específicamente para los encargados de la parte de seguridad informática, que sean transacciones seguras, a través de la web, contraseñas robustas, avisar que se trata de información confidencial, los backups, capaz que tenemos un especial cuidado con el servidor y lo tenemos bajo 25 llaves,
y el backup lo guardamos en un armario en cualquier parte. Entonces, el backup tiene la misma información que el servidor y está muy alegremente a mano de cualquiera. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerla en cuenta, que el backup es tan importante como el servidor. Si bien existe esa premisa de que la información backupeada tiene que estar en un lugar distinto que el servidor para que sea realmente útil, ese lugar distinto donde debe estar también debe tener el mismo grado de seguridad que el servidor, ¿no? Eliminar las unidades externas y puertos USB de donde no se necesiten, que son quizás las vías por las que se pueda extraer la información. Controlar los accesos a los servidores a distancia, los cortafuegos, programas antivirus, codificación, capacitación del personal, contramedidas contra la ingeniería social, etcétera, etcétera. A los nuevos empleados, informarlos rápidamente los requisitos de protección, la responsabilidad que tienen, las consecuencias de, por error o por mala intención de permitir que se pierda esa información comercial, los acuerdos de confidencialidad que aún permanecen por cierto lapso de tiempo, aún después de no tener relaciones laborales con el empleador, aún sigo estando obligado por un lapso de tiempo a mantener el secreto, la información que ha llegado a mi conocimiento por el ejercicio de mi trabajo, etcétera, etcétera. Todas esas medidas hay que tenerlas en cuenta cuando incorporamos los empleados, que rápidamente se familiaricen con los protocolos, con la formación que deben tener para el manejo y resguardo de la información comercial. Bien, en la mayoría de los países las cláusulas son válidas, pero tiene que haber un grado de razonabilidad en el tiempo en el cual yo le exijo la confidencialidad a la persona una vez que ha dejado de pertenecer a la empresa. En el espacio donde va a regir esto. Muchas veces lo hacemos abarcativo a todo el globo y esa persona de golpe no puede trabajar en el mismo rubro en ninguna parte del mundo. Limitado al mismo género de actividad comercial, porque muchas veces lo hacemos extensivo a cualquier actividad comercial, esa persona no puede trabajar en nada. Y un pago extra al empleado por su obligación de no usar o no trabajar en un mismo rubro, en un mismo lugar, ¿no? Sí. Todas esas medidas tienen que tener un grado de restrictividad, pero de razonabilidad. Bien, para los empleados activos, ya lo habíamos dicho, todo el protocolo, digamos, de sellos y de identificación para que la divulgación no sea accidental, formar y adiestrar a los empleados en los protocolos y, por supuesto, los acuerdos de confidencialidad para las tareas particulares, ¿no? A los que abandonan la empresa, los acuerdos también de confidencialidad post actividad laboral tienen que estar vigentes, y limitar el acceso a datos, entrevista, fin de contrato, bueno, todos los elementos que sirvan para permitir que ese empleado, digamos, que abandona la empresa, digamos, lo haga en lo posible en buenos términos, que de ahí, por ahí una carta de recomendación para un futuro empleador, un trato justo y compensación razonable por la labor relativa a lo que es realizado, hacen que un empleado que no esté descontento sea menos proclive a filtrar información, ¿no? Con relación a los terceros, a los consultores y demás,
los mismos acuerdos de confidencialidad, de no divulgación, y limitar la información a lo que necesite ese consultor, ese asesor y demás. No compartir todo el paquete de información si solo necesita ver una parte, ¿no? Y bueno, más o menos ahí estamos con el tema más o menos completo. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte. Por mi parte tampoco. Bueno, ya lo voy a compartir en la página, digamos, el práctico para que lo vayan viendo. Y bueno, los insto a que el día miércoles aprovechen la consulta para evacuar todas las dudas, no se dejen estar, vengan con sus machetitos con las dudas, así la aprovechan y llegamos a un buen segundo parcial. Ya les comparto ahora Yo voy compartiendo, Ricardo, acá. Ah, bueno, En perfecto. la pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, en el primer punto, ustedes van a analizar un artículo periodístico, van a analizar si es que consideran ustedes que se ha cometido algún delito. Si piensan que sí, ustedes van a explicar qué delito es, lo van a explicar, ¿sí? De qué se trata. Si consideran que no se ha cometido ningún ilícito, también fundamenten por qué consideran que no. Después, en el punto D, ustedes tienen que analizar si es que una empresa puede demandar a otra por el uso de la basura, y les cuento ahora el caso. Dice que en el año 2001, Procter & Gamble fue pillada tras 6 meses rebuscando en los contenedores de basura en Chicago de su máxima rival, Unilever. Las dos marcas de gran consumo estaban envueltas en una espiral de nuevos lanzamientos y cualquier revelación sobre futuros planes de producción o productos revolucionarios. De acuerdo a la información que se publicó sobre el caso, todo gira en torno a 80 páginas de documentos confidenciales que fueron rescatados por los comandos de basura de P&G, de Procter & Gamble. ¿Se entiende este primer caso? Ante esta situación, que una empresa ha sido pillada, o sea, descubierta, después de 6 meses que hacía esta acción de rebuscar en los contenedores de basura de la empresa rival, que es Unilever, y que, bueno, ha sido descubierta. ¿Cuál es el tema? Es que había 80 páginas de documentos confidenciales que han sido rescatados por la contraparte de, digamos, la rival. Ustedes tienen que analizar si esa conducta de esa empresa que andaba rebuscando en la basura, si se comete o no un delito, y si también una empresa puede demandar a la otra por esas acciones. ¿Se comprende este punto del práctico? Bueno, vamos al otro punto. También tienen que analizar si es que habría algún delito, tanto si ustedes consideran que sí hubo, tienen que explicar qué delito, fundamentarlo, y si ustedes consideran que no hubo delito, también fundamentar por qué no hubo delito. ¿Cuál es el caso?
dice que este artículo periodístico de que se detuvo en Vicente López, en esa localidad, a un experto en informática. La empresa es FB, líder en la Argentina en la fabricación de grifería sanitaria, de caños y canillas. Y el hombre, un ciudadano alemán de 38 años, analista de sistemas que, según trascendió, hacía trabajos de asesoramiento y mantenimiento para la firma FB, que fue detenido por la policía en Vicente López por ofrecer los diseños de esta empresa de grifería a sus competidoras. A cambio pedía $7.000 a cambio de esa información. Bueno, en este caso se trata de una persona que trabajaba dentro de la empresa, un analista en sistemas de la empresa FB, que ofrecía, a cambio de $7.000, información de su empresa a las competidoras. Ustedes van a analizar si es que consideran que esta persona comete algún delito. Si en un caso de que ustedes dicen que sí, bueno, analicen qué delito, lo fundamentan. Y si en un caso dicen que o piensan de que no se comete ningún delito, también fundamenten por qué no. Bueno, de esto se trataría este trabajo práctico. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta para que la veamos ahora? Dentro de lo que ha explicado el profesor. ¿Están? Profe, pero creo que no hay nada todavía. Bueno. Igual lo voy a dejar un ratito. Yo creo que ya lo podrán bajar, Ricardo. Ya estará para que ellos lo tengan. Ya lo desbloqueo, Edith. No había entendido que... Yo pensé que lo hacías vos, pero ya lo levanto. No, qué tonta yo. No, ya lo hago. Profesor, el, el tema 15 también está bloqueado. Ajá, bueno, Bueno, ya que lo hace. ya hacemos dos por el mismo precio. Gracias, Ricardo. Ya tendrían que poder verlo.
A ver, chequen. Sí, ahora se ve el 15 y el 16. Ahí está. Perfecto. Bueno, aprovechen, nos vamos a quedar acá un rato para que ustedes traten de ir pensándolo o viendo y cualquier consulta, duda, estamos acá para responderles. Profe, ¿los demás temas del 17 hasta el final ya no se ven? Y lamentablemente hay una cuestión que no la pude cambiar de hace años. Yo tengo este mismo horario hace más de 20 y tantos años. Y después que el advenimiento de los feriados puente ha hecho que los días lunes sean muy castigados, digamos, con todos los feriados. Todos los feriados los pasaron para el lunes, o muchos, digamos. Entonces hay muchos días que se pierden, digamos, por los feriados de los días lunes. Y como cambiar los horarios es como un efecto dominó que produce un trastorno en casi muchas de las otras cátedras que ya vienen con los horarios desde hace mucho tiempo, generalmente no he tenido mucho éxito en cambiarlo. Entonces, esos 3 o 4 feriados que hemos tenido, el día del estudiante, el día de esto, el día de lo otro, y bueno, van sumando, hace que quizás sin esos feriados hubiéramos terminado el programa completo, ¿no? Pero bueno, aparte hay un día que yo estaba muy enfermo y también hemos perdido ese día, así que eso lo sumamos un día más. Pero de otra forma hubiéramos terminado el programa, que esa era la idea, ¿no? También ha compilado un poco que se ha hecho se ha respetado el calendario original que se lo hizo el año pasado, y sin embargo el segundo cuatrimestre empezó más tarde. Eso también ha contribuido a que se pierda un día de clase. Y no hemos terminado más tarde como debería haber sido. Estamos terminando con el calendario. Así que llegamos hasta acá nada más, lamentablemente. Ah, bien, listo. Profesor, Sí, el link de lectura obligatoria del tema 16 está es erróneo, o sea, está apuntando al de lectura obligatoria del tema 15, que era datos personales. habeas data. Sí, Sí, ya me fijo y ya lo corrijo. bueno.